jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si el pecado no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y los fariseos seguían sin creer. De hecho, el versículo 39 dice que ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Cristo les dice, si fueran hijos de Abraham, pues entonces las obras de Abraham harían. Los fariseos eran necios y testarudos. Tal vez yo decía, vamos a la iglesia. Es más, llegamos con Biblia en mano. Oro por cada vez que el pastor le lleva una oración, o cuando se ora por el culto. Yo también oro antes de tomar los alimentos. Oro antes de dormir, antes de al despertar. Y podemos a lo mejor, como los fariseos, decir, pues voy a la iglesia, cargo mi Biblia, hago a Dios oración. Y la verdad es que los fariseos no querían reconocer que ellos eran esclavos de su pecado, la hipocresía, la religiosidad. ¿Sabes? A veces la religiosidad nos hace creer que todo está bien, sí, que no hay necesidad de hacer cambios, que no hay necesidad de orar más, de ir a la iglesia, de reconocer mis fallas, de pedir perdón. La religiosidad es, yo estoy bien con Dios, tengo mi Biblia, es más, me sé los 10 mandamientos de memoria, oro, diezmo, ofrendo, no tengo por qué hacer cambios en mi vida. Y creo que es uno de los males más graves en el creyente, el pensamiento de ya no tengo que cambiar, no tengo que seguir haciendo cambios en mi vida. Y poco a poco, sin darnos cuenta, volvemos a esclavizarnos de aquello de lo cual fuimos rescatados en vida. Porque dejamos de considerar o dejamos de someternos voluntariamente a quien debiera ser el amo de nuestra vida. Una cosa es que Cristo sea tu Salvador, lo he dicho muchas veces, y otra cosa que sea el amo de tu vida, que sea quien tiene control de tu vida. Decían los fariseos, somos hijos de Abraham, ellos decían, somos hijos de Dios, no somos esclavos de nadie, no somos nosotros sujetos a un yugo de esclavitud. Y Cristo decía, yo no me refiero a una esclavitud física, sino a una esclavitud espiritual, a la cual ustedes están ahí bien sometidos y ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera lo reconocen, porque a lo mejor están endurecidos en su corazón, están envanecidos y están engañándose a sí mismos. Y saben, así muchos de nosotros podemos estar siendo engañados y pudiéramos estar siendo esclavos de algo en nuestra vida. Algo que no nos deja totalmente en paz, no nos permite estar tranquilos. Ahora, aquí menciona Cristo algunas cosas clave, como en el verso 31, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí una cosa clave que dice Cristo es, permanece en mi palabra. Ahora, ¿qué es permanecer en la palabra de Dios? No es nada más que tengas bien memorizados los versículos de la Biblia. No es nada más que te los sepas. Es que los vivas. Es que los hagas parte de tu día a día. Que los te apropies de ellos. Así como te puedes aprender canciones, te puedes aprender dichos, te puedes aprender algún argumento. Así está diciendo él. Dice Cristo, permanece en mi palabra. Guarda en tu corazón mi palabra. Vive mi palabra. Si tú no guardas en tu corazón, si no vives la palabra de Dios, difícilmente vas a poder ser esclavo de Cristo, esclavo del Hijo de Dios. Ahora, en este mundo, lo mencionaba la vez anterior o antes de la enseñanza, 2 enseñanzas atrás, creo lo mencionaba, aquí no hay libres, todos somos esclavos de algo o de algo. Todos estamos sometidos a alguien o a algo. Aquí la pregunta es, ¿de quién eres esclavo? ¿A quién estás sometiendo? Tal vez hay gente que no podemos ser libres de vicios, de emociones, de amargura, de tristeza, de ira, de celos, de envidias, porque no hemos sido sinceros tal vez con Dios. No hemos reconocido sinceramente
a Cristo como el Señor de nuestra vida, tal vez no lo has reconocido como tu Salvador. Ahora, si no lo has hecho, te invito a hacerlo el día de hoy. Te invito a considerar de todo corazón pedir a Cristo que sea tu Salvador. Y de ahí después decirle, sé tú el Señor de mi vida. No nada más sea mi Salvador, sé tú el Señor de mi vida. De lo contrario, aquello por lo cual batallas va a seguir siendo tu amo. Va a seguir dominando aunque tú digas que no. Vas a seguir cayendo constantemente en ese aspecto, emoción, situación, porque no dejas que Cristo sea el amo de tu vida. Dice en Mateo 6:24, el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a los señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Claramente, Jesucristo dejó esta enseñanza diciendo, nadie puede servir a dos señores, porque vas a quedar mal con uno. No puedes estar sirviendo a la riqueza y a Dios. No puedes servir al mundo y a Dios. No puedes servir a tus vicios y a Dios. No puedes servir a la iniquidad y a Dios. Si vas a quedar mal con uno, está diciendo Cristo. Hay quienes pretenden o piensan que pueden ser o intentar ser esclavos de Dios, yendo a la iglesia, a la Biblia y seguir todavía bajo ciertas prácticas mundanas, bajo ciertas prácticas que Dios tal vez quiere que dejemos. Que dice, no podemos ser siervos de dos hombres o de dos señores, porque vamos a quedar mal con uno. Y es ahí donde entra muchas veces la fluctuancia de nuestra vida. Porque no nos sometemos totalmente a las cosas de Dios, ni dejamos totalmente las cosas del mundo. Y queremos a veces meternos en las cosas de Dios, pero no queremos soltar las cosas que nos están causando daño. Todavía estamos bien arraigados de aquellas cosas que queremos que sean parte de nuestra vida, porque lo disfruto, porque me deleito, porque es parte de mi vida, de mis tradiciones, inclusive, porque así crecí, porque esto me es agradable. Y ciertamente, en la vida nunca dijo Dios que iba a ser fácil desprendernos de aquello que nos causa daño a nuestra vida. Él nunca dijo, va a ser bien fácil, tú nada más dices, lo hago y inmediatamente lo vas a hacer. Ahora hay personas que tienen más fuerza de voluntad, tal vez. Pero por eso necesitamos la ayuda de Dios, la gracia de Dios, para poder soltar todo aquello que está destruyendo nuestra vida. Todo aquello mundano, aquello que es parte de mi corazón, de recuerdos, vivencias, malas costumbres, amistades, malas actitudes, quejas, murmuraciones, todas aquellas cosas que no quiero realmente soltar. Que a lo mejor decimos que es parte de mi carácter. Hay gente que dice, es que así nací y así me voy a morir. Y qué triste cuando pensamos así, porque no estamos dispuestos a hacer un cambio en nuestro interior. No estamos dispuestos a que Dios cambie nuestro interior, nuestro corazón, ayudándonos Él a soltar y a desprendernos de todo aquello que por tantos años nos ha causado mal. A veces decimos, no, es que no puedo, no quiero, o voy a seguir así, o voy a poco a poco, voy a acercarme a Dios poco a poco y yo poco a poco voy a ir soltando esto. Y a veces como que hacemos tratos con Dios y le proponemos a Dios, bendíceme, me voy a acercar más a ti, pero no me dejes, no quiero soltar tan rápidamente pues lo que tú me has dicho que está mal o lo que yo sé que está mal en mi vida. Pensamos a veces que somos libres, así como los fariseos. Probablemente sí, probablemente no. Y por eso, como decía al principio, piensa en tu propia vida, de que eres esclavo, que es aquello que constantemente te lleva a caer, enojo, ira, murmuración, mundanalidad, carnalidad, celos, contiendas, un carácter explosivo, amargura, tristeza, depresión, indiferencia, no lo sé.
cosas del mundo, cosas incorrectas, cosas sucias, cosas vanas. Aún la misma vanidad puede ser algo por lo cual batallamos, mayormente la mujer, pero hoy día de todos. Dice Romanos capítulo 6, versículo número 16. Romanos en el capítulo 6, dice en el verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Claramente dice aquí Pablo, ¿qué no sabes? Y usted está diciendo que si te sometes a alguien como para ser tu esclavo y obedecerle, te conviertes, dice, en un esclavo totalmente, y puede ser que estás sometido a algún pecado. Y sin darte cuenta, eres esclavo tal vez de ese pecado, porque te has sometido, y es algo que ya no puedes dominar, no puedes controlar, sino que el mismo pecado te lleva, te controla. Y muchas veces dices que ya no quiero, ya estoy cansado, pero el mismo pecado te puede llevar a actuar de una manera que está destruyendo tu vida, tu corazón, o aún tu propia familia, tu matrimonio, tus hijos, tu estabilidad moral, tu estabilidad emocional. Puede estar destruyendo aquello todas las cosas buenas que Dios te ha dado, tal vez por no reconocerlo, número uno. O número dos, si lo reconocemos, ¿qué estamos haciendo para poder hacer un cambio? Dice el verso 17, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, y aquí está la clave, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo está diciéndole a los romanos, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ustedes obedecieron de corazón a la palabra de Dios. Se sometieron de corazón, creyeron, vivieron de corazón, no nada más de labios, no de una manera religiosa, no de una manera superficial, sino verdaderamente se entregaron a las enseñanzas de la palabra de Dios, a lo que Dios quiere hacer en sus vidas para que haya esa libertad. Claramente dice Pablo, erais esclavos del pecado, erais esclavos, pero obedecieron de corazón y ahora han encontrado libertad a aquello de lo cual estaban siendo esclavizados. Es por ello que la invitación es a cambiar de amo. Porque, y ahorita lo vamos a ver, mira el Salmo 119 antes, Salmo 119 en el verso número 45. Salmo 119, verso 45, mira, dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Una consecuencia de buscar los mandamientos de Dios es andar en libertad. Muchas personas pretenden andar en libertad haciendo a un lado los mandamientos de Dios. Y no puede ser así. Vienen, dice el punto con pegado, ¿quieres ser libre? Tienes que someterte a los mandamientos de Dios. Porque repito, en este mundo no hay libres. En cierta forma, y ahorita voy a explicar por qué en cierta forma, en 1 Corintios 7 nos está diciendo claramente que en este mundo hay gente que es esclava del pecado, del mundo, de los vicios, de las emociones que dañan su corazón, y hay otros que son esclavos, pero de Dios o de Cristo. En 1 Corintios capítulo 7, en el verso número 21, dice ahí la escritura, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que del Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, o sea, es libre. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, mira lo que dice aquí, esclavo es de Cristo. Luego dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres.
Está diciendo aquí el texto, hay quienes antes eran libres, pero se han hecho esclavos del pecado. Y hay quienes antes eran esclavos, eran esclavos y ahora fueron libertados por el Señor. Y dice, cualquiera que sea tu situación, o eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Ahora, la palabra esclavo de Cristo es algo como, es un término, ¿cómo decirlo? Que no creamos o no entendamos que al ser esclavos de Cristo ya nos estamos poniendo la soga al cuello, o que otra vez nos va a obligar, nos va a someter. No. Porque el ser esclavo de Cristo es ser libre en nuestro corazón de tanta atadura de este mundo, de tanta maldad. Es estar en paz de mi conciencia y mi corazón. Es estar en paz con mi familia, con mis seres queridos. El ser esclavo de Cristo es algo por lo cual el hombre se deleita en su corazón. ¿Por qué? Porque Cristo es un buen amo. Cristo es un excelente Señor. Cristo es alguien que ni nos trata como esclavos, ni nos somete así como esclavos, como un señor, un rey que encadena, que apresa, que azota a sus súbditos. No. Cristo es un amo que dice la Biblia, ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. Por eso digo, esa es una manera como simbólica, casi decir, soy esclavo de Cristo. Y es un placer, por así decir, el poder referenciar y decir, soy esclavo de Cristo. Si realmente hemos probado la bendición de ser esclavo de Cristo. Él pagó un precio muy alto, lo acabamos de ver. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Está diciendo, mira, no nada más te ha libertado. Dice, fíjense bien, ¿cómo se dice en la Escritura? Dios nos creó, nos dio vida, nos dio un alma, nos dio un cuerpo, y por si fuera poco, después nos compró. Es así como ilógico, ¿no? Él te crea, te da vida, después te deja andar por el mundo y después te compra para que puedas una vez más ser suyo. Para que tú puedas ser su hijo por fe en Él. Y después de comprarte, Él quiere que te sometas de manera voluntaria. Si quieres que te vaya bien en la vida. Y es algo que a veces no podemos entender, pero así es el amor de Dios. Él pagó un precio muy alto, entonces deudores somos con Él. Nuestra deuda para con Él es someternos a ese precio tan alto que Él pagó por nosotros. En realidad, repito, Él no nos trata como esclavos, sino como hijos diversos, como herederos. Mira en Gálatas capítulo 4. Esa es la bendición de poder decir soy esclavo de Cristo. Él no nos llama esclavos como tales. Mira cómo nos llama, Gálatas capítulo 4. Dice en el verso número 6, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, por medio de Cristo. Mira, Él nos está diciendo, yo no te voy a llamar esclavo, aunque te has sometido de manera voluntaria a mí. Cristo dice, ya no te voy a llamar esclavo, te voy a llamar hijo, es más, heredero. Te he de llamar heredero de lo que he hecho por ti. No te voy a decir eres mi esclavo, te sometes, te sujetas y de ahí no te mueres para nada. Sino que Él nos llama hijos herederos y nos quiere bendecir como tal. Nos quiere llenar con su presencia como tal. Pero Él no nos va a obligar a someternos a Él. Y mucho menos nos va a obligar a cambiar de amo si no queremos hacerlo de corazón. Porque Él quiere que lo hagamos de corazón, Él quiere que lo hagamos voluntariamente. Él quiere que le entreguemos todo aquello por lo cual batallamos y digamos, Señor, aquí te lo entrego, quítalo de mi corazón, ya no quiero seguir luchando, quiero someterme a ti. Ya ayúdame a entregarte todas esas emociones, estos deseos, pensamientos,
estas conclusiones de mi mente, de mi corazón, esos vicios, estas actitudes, esos arranques de ira, este menosprecio que a veces tengo para con el prójimo, todo aquello por lo cual batallamos, Él quiere que se lo entreguemos de manera voluntaria. Que digamos, Señor, ayúdame, quiero entregarte mi depresión, mi enojo, mi tristeza, todo aquello, y quiero someterme a ti, para que tú seas mi amo, para que tú seas mi Señor, para que tú seas quien guíe mi vida, para que tú seas quien me dé gracia para poder seguir adelante, para poder ser, obviamente, esclavos de Cristo. Tenemos que dejar de ser esclavos del pecado. El esclavo del pecado vive alabando al pecado. El que es esclavo del pecado, pues le da rienda suelta al pecado y no se somete a la voluntad de Dios. Dice en Tito, capítulo 3, estoy terminando ya, en Tito, capítulo número 3, en el verso número 3, mira cómo dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Otra de las cosas que aquí mencioné yo, el odio que a veces tenemos hacia el prójimo. El odio hacia aquellas personas que nos han causado daño. Ese pensamiento de ojalá te pase eso, te vaya mal, ojalá algo te suceda, o de traerla contra alguien. Es que no hemos podido ser liberados en el área del perdón también. Y es otra área en la cual podemos ser esclavos a día de hoy, la falta de perdón. Porque no hemos sometido nuestra voluntad a Cristo. Y seguimos al día de hoy sin perdonar, sin liberar o sin libertar a aquellas personas que nos han causado daño a través de los años. Y seguimos arraigados de eso, seguimos agarrados de eso. Y decimos, es que no puedo. Más bien no creemos que Dios pueda liberarnos. O no queremos que Dios nos libere. Y repito, Dios nunca dijo que iba a ser fácil. Pero la gracia para poder dar ese paso de fe y ser totalmente libres de aquello que nos tiene esclavizados. ¿Qué es aquello a lo que el día de hoy te ha costado todavía trabajo entregarse al Señor? ¿De qué es aquello de lo que todavía el día de hoy no puedes o no quieres soltar o entregárselo totalmente? Y no dejas y no permites que Cristo sea totalmente el amo de tu vida, estando en paz con Él y con tu prójimo, con la gente que te rodea. Él quiere libertad, Él quiere ser tu amo. Él quiere que reconozcas que o en este mundo o eres esclavo del pecado, de las emociones negativas, o eres esclavo de Cristo. Aquel que diga que no es esclavo de nadie, pues es esclavo de sus mentiras. Entonces, pues, ustedes deciden a quién van a decidir obedecer y a quién han de entregar todo aquello que hay en su corazón. Si de manera voluntaria a Él, o seguir esperando, seguir negando, seguir cuestionando, seguir poniendo trabas o extendiendo el día en que entregaremos totalmente a Él todo aquello que hay en mi corazón. El primer paso para la libertad es reconocer que batallo con algo en mi corazón. Es el primer paso. No es el único, pero tenemos que empezar siendo sinceros con nosotros mismos. Y en Cristo Jesús poder tener esta victoria que tanto Él quiere darnos.
Vamos a orar para poder comenzar. Vamos a orar. Señor y Padre celestial, eterno Dios, creador de los cielos y de la tierra, gracias damos, Padre eterno, por este tiempo de exaltación de tu palabra. Señor, pues, que conoces la vida y el corazón de cada presente, a cada montañista, a sus luchas. Conoces tus luchas, Señor. Conoces las luchas de cada montañista, cada sherpa. Y ayúdanos a ser sinceros delante de ti, a reconocer aquellas áreas con las cuales podemos al día de hoy batallar, a pedir que transformes nuestro corazón, nuestra mente, a decidir someternos a ti, total y absolutamente, someternos a tu voz, someternos a tu bendita palabra. Padre bendito, Padre eterno, que la honra y la gloria sea a tu nombre. Y bendito Dios, ayúdanos a tener una actitud correcta, una actitud viva, rebelde, obediente, Dios, a tu bendita palabra. Sé con nosotros, Padre eterno, y bendice, Señor, cada presente. Ayúdanos a tomar decisiones firmes delante de tu presencia, para honra y gloria de tu nombre, ser libres de cualquier otro amo y someternos a ti como nuestro único y verdadero amo. Sabemos, Señor, que tú pagas y pagas bien, bendices a aquellos que se someten voluntariamente a tu voluntad. Gracias, Señor, por permitirnos tener esta oportunidad de ser esclavos de Cristo, hijos de Cristo, herederos de Cristo, que es lo mejor que pudo habernos pasado en la vida. Te alabamos y te glorificamos. Bendito seas. Lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a pasar ahí.